¿La adversidad es una carga o es un puente? La adversidad, carga o puente. Y lo primero, mi amado hermano, que yo quiero decirle es que nosotros como cristianos muchas veces desconocemos de que cuando nos viene un problema o una adversidad a nuestra vida, dependiendo su actitud, usted puede salir derrotado o en victoria. Dependiendo lo que usted haga, dependiendo lo que usted piense, dependiendo las decisiones que tome, usted puede salir derrotado o en victoria. Si usted mira la adversidad o los problemas como una carga, usted va a salir derrotado. Si usted mira los problemas y la adversidad como algo, como un puente, o le cambiamos la palabra puente y le ponemos la palabra una oportunidad de conocer a Dios en un nivel diferente, de saber, como decía Job, de oídas te había oído. Cuando Job dijo en el libro de Job, en los versículos primeros, que Job estaba recibiendo todo el castigo y toda la dureza que Satanás le estaba dando duro, le estaba dando palo, porque Dios le dio permiso de que hiciera todo con Job, menos que le tocara la vida. Y Job perdió todo, perdió hijos, perdió salud, perdió trabajo, perdió posesiones. Job experimentó todo lo que muchos de ustedes quizás han experimentado. Quizás alguno de acá ha perdido posesiones, quizás alguno de acá ha perdido familiares queridos, quizás alguno de acá ha perdido el trabajo, quizás alguno de acá en algún momento terminó una relación que creía que iba a terminar felices hasta que la muerte nos separe. Pero le voy a decir algo, Job también experimentó eso. Y Job en el capítulo 48 dice: de oídas te había oído, pero he visto que en la adversidad es un puente, y ahora mis ojos no te oigo, ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver quién es Dios en mi vida. ¿Qué había pasado con Job? Dios le dio 10 veces más lo que le había quitado, porque él fue fiel. Entonces, mi amado hermano, hoy quiero hablarte acerca de este tema. ¿La adversidad es una carga o un puente? Y tenemos que entender esto. Y para eso voy a tomar como ejemplo a uno de los personajes de la Biblia. No le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de alguien que yo conocí personalmente, pero le voy a hablar de alguien que la Biblia habla, que fue un hombre fiel a Dios a pesar de que sufrió muchas adversidades. ¿De quién cree que le voy a hablar? ¿Ah? De José. Oh, José. Bueno, en la Biblia hay muchos hombres que pasaron eso, pero en el Nuevo Testamento hay uno en particular. Le voy a dar pistas. Exacto, ya, no es que le doy pistas, ya lo digo usted. El apóstol Pablo fue un hombre que, estando correctamente equivocado, ¿cómo se puede estar correctamente equivocado? Claro que sí. Pablo era celoso de las tradiciones de la ley, y Pablo era un hombre que mataba cristianos, buscaba cartas, iba a los reinos a buscar cartas que le dieran los reyes y los gobernadores, le dieran permiso para asesinar cristianos, porque Pablo era un hombre, dice la palabra en el libro de Hechos, que él se crió con Gamaliel, uno de los estudiosos de la ley, un hombre que sabía la palabra, y él era el discípulo de Gamaliel. Y Pablo había crecido con la mentalidad de que todo lo que se levantara en contra de la religión judía tenía que ser destruido. Él tenía una devoción a Dios, él tenía una devoción extrema a la religión, hasta que se encontró con Jesús. Cuando camino a Damasco se encuentra con Jesús, él cae del animal de carga del que iba, y el mismo Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo queda completamente ciego y ya no podía ver. Y entonces le pregunta a Pablo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Después de eso, el mismo Jesús le dice: ve a tal lugar y se te dirá qué hacer. Y Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Desde ese encuentro con Jesús, la vida de Pablo cambió, y dejó de ser un extremista radical religioso a ser un extremista apasionado por Dios, y pasó muchas adversidades, pero siempre vio sus problemas como puentes y no como cargas. ¿Y usted quiere ver lo que pasó Pablo?
Por última vez nos vamos a poner de pie y vamos a abrir el libro del 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Cuando lo tenga, diga amén. Algunos dicen amén porque está ahí, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Lo vamos a leer mente, porque quiero que la iglesia lo lea, entienda. Y yo leo el 23, usted el 24, así sucesivamente hasta terminar en el 33. La palabra de Dios dice así. Dice Pablo: ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Ustedes, hermanos. 5 veces he recibido los peligros. Amén. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido como vino y bebido en prisión, en peligros de parte de mis compañeros, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. ¿Usted cree que sufrió Pablo hasta aquí lo que hemos leído? Más o menos, ¿verdad? Versículo 27. He pasado muchos trabajos y fatiga. Digan amén los hermanos que se sientan así. Y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Fíjese que aquí Pablo dice, y por si, y la palabra dice, y como si fuera poco. En otras palabras dice, Pablo está diciendo, y si no basta todo lo que me ha pasado físicamente o emocionalmente, todavía emocionalmente y psicológicamente tengo una carga que es la iglesia, que hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 29, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo en indignación? Ustedes, hermanos. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de verdad. Aleluya. Amado hermano, si usted se ve obligado a gloriarse de algo en la vida cristiana, hágalo de su debilidad. Ya va a ver por qué más adelante. Ahora, versículo 31. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey que mandó exterminar a la ciudad, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Ahí fue que se inventó el primer elevador. ¿Ya lo vio? Me bajaron, o sea que agarraron a Pablo y para que no lo agarraran y no lo arrestaran, lo bajaron en un canasto, otros que estaban cómplices de él. Y ahí está el primer elevador. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra actúe en la mente, en el corazón y en la voluntad. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que guardemos este mensaje en nuestro disco duro, en nuestro corazón, para que podamos, Señor, el día de prueba, el día de adversidad, el día que venga algo malo, el día que menos esperemos y la tormenta venga, podamos ser fiel a ti siempre. Podamos ser esos cristianos que veamos las adversidades, los problemas, no como una carga, sino como un puente para conocerte mejor, para experimentarte mejor y saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, amado hermano. Usted se fijó todo lo que sufrió el apóstol Pablo. Fue azotado 3 veces, fue náufrago, fue alguien que estuvo en el mar nadando, quizás agarrado de un pedazo de madera, esperando que la corriente lo llevara a tierra firme. Fue alguien que dice la Biblia que fue agobiado por los gentiles,
¿Por qué fue agobiado por los gentiles? Porque la gente que él le predicaba decía, ¿no es este el mismo que perseguía a los cristianos? ¿Cómo ahora predica el mensaje que antes perseguía? Lo mismo que dicen de usted, hermano. Cuando usted llega a su familia y le dice, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no voy a fiesta, ¿no es cierto que le empiezan a hablar de usted? ¿No es cierto que empiezan a decir qué aburrida eres? ¿No es cierto que personas se alejan de su vida? ¿No es cierto que personas empiezan a hablar de usted y creen que la ven y lo ven a usted como que se cree más importante ahora? Y no es eso. Es que no es que usted se cree importante, es que antes era uno del montón, pero ahora realmente usted es importante porque es hijo de Dios. Y usted debe de entender eso, que dice la Biblia que el que confiesa a Jesús delante de los hombres, Dios lo va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Y Pablo fue un hombre que fue radical en sus decisiones. Pablo miraba a Dios y le importaba siempre más agradar a Dios. Y eso fue Pablo, alguien que sufrió. Leímos todo lo que sufrió. Lo perseguían aún de la iglesia, y sobre todo eso, aún si las persecuciones no eran suficientes, tenía el problema, no el problema, pero la preocupación de que pensaba en la iglesia y quería servir a Dios. Y con todos los problemas que tuvo Pablo, no existe un hombre en la historia que le haya predicado a diferente variedad de personas en el mundo como lo hizo Pablo. Pablo le hablaba a pordioseros, Pablo le hablaba a reyes, a gobernadores, a soldados, a carceleros. Pablo era capaz de hablarle a quien se le pusiese encima porque era un evangelista. Pablo era un hombre que era preparado, pero la preparación no lo acercó a Dios, a él lo acercó a Dios en un encuentro con Jesucristo. Tú puedes ser muy preparado, pero lo que te va a acercar a Dios es encontrarte con Jesús. Eso es lo que te va a acercar a Dios. Ahora, la primera cosa que quiero que veamos como introducción, quiero decirte cuál es la diferencia entre una carga y un puente. Primero, carga es ese peso que sentimos cuando tenemos que enfrentar alguna dificultad en nuestra vida. Una persona que ve los problemas como una carga, le costará ver a Dios en su vida, pues el peso del problema pesa más que su fe. Una persona que ve los problemas como una carga, le costará ver a Dios en su vida, pues el peso de sus problemas va siempre a pesar más que su fe. Se lo digo, cada vez que usted tenga un problema, cada vez que le suceda una tormenta, cada vez que tenga algo en su vida, entienda que si usted lo ve como una carga. Yo me recuerdo cuando yo fui a El Salvador y yo contento porque me dejaban llevar 2 maletas, pero yo sabía que las llevaba con sobrepeso, porque yo sabía que tenía que pagar. Aquí en los Estados Unidos no era tanto porque había muchas facilidades, carritos y todo, pero cuando llego a mi país y yo voy con las 2 maletas, y tenía las 2 maletas, una pequeña y la de otra, tenía 4 maletas, un bultico, solo me faltaba, no sé, pero te estaba cargado. Aquí la gente te ayuda, le digo, venga, le ayudo, señor, y lo llevaban a uno. Cuando yo llego allá y me toca recoger las maletas, mire, hermano, yo iba así. Para salir del aeropuerto hasta donde estaba mi familia me tomó literalmente 45 minutos. ¿Por qué? Porque tenía mucha carga, tenía mucho peso. En la vida muchas veces cuando ves los problemas llegan a tu vida y los ves como cargas, no te dejan caminar y llegar a lo que Dios quiere para tu vida. No va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando vemos los problemas como un puente? Un puente es todo lo que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Cristo. Un puente nos permite pasar de un lugar a otro, pasando por encima de ¿qué? Puede ser un río o un abismo, si somos capaces de ver nuestros problemas como puentes que nos llevan a conocer a Dios de una manera mejor. 2 cosas van a pasar en tu vida. Número 1, en tu vida tú vas a crecer espiritualmente. Y número 2, los problemas serán oportunidades de caminar en la voluntad de Dios. No van a ser problemas. Yo quiero que usted pare de decirle a sus problemas y vea sus problemas como oportunidades. Si Pablo lo hizo
y sufrió todo lo que sufrió. Y al final de la Biblia podemos saber quién es Pablo. ¿Quién no sabe quién es el apóstol Pablo? Lo que mucha gente no sabe, que para él ser lo que es, tuvo que pagar un precio alto. Y la primera cosa que quiero que veas es este pasaje para tus problemas. Cuando tú tengas un problema en tu vida, una adversidad en tu vida, entiende lo que dice el Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Su reinado domina sobre todos. El día que recibiste a Cristo, tú pasaste a ser parte del reino de Dios. Tú pasaste a ser un coheredero con Cristo. Tú pasaste a ser parte del escuadrón que Dios tiene para cambiar este mundo. ¿Y sabes qué significa eso? Que su reinado, dice la Biblia, domina sobre todos. El reino de Dios domina sobre tu problema. Domina sobre tu aflicción. Domina sobre esos papeles de migración que estás esperando. Domina sobre esa enfermedad que te han dicho los doctores que tienes. Domina sobre tu carácter. Domina sobre el hijo que no quiere cambiar. Domina sobre la persona o el vicio que tienes, que estás tratando de dejar. Si tú buscas a Dios, eres parte del reino de Dios y su reino domina sobre todos. Amén. Y si tú no entiendes eso, te va a ser muy difícil ver los problemas como un puente. Los verás siempre como una carga. Pero ¿qué cosas aprendió Pablo en su vida? Y vamos a ver varias cositas. Y la primera cosa, Pablo aprendió que podía tener al contentamiento, que podía estar, mire, la palabra contentamiento no significa que va a decir, ay, tengo cáncer y usted, no. La palabra contentamiento significa que en medio de la situación, en medio del problema, usted puede ver más allá del problema y usted va a ver a Dios y Dios se va a manifestar en su vida poderosamente. Y mire lo que dice Filipenses capítulo, se lo voy a leer, mire lo que dice el libro de Filipenses. Dice así, dice, no lo digo porque tenga escasez. Mire qué interesante lo que Pablo dice. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa lo que me pase, yo tengo el gozo de Dios. Yo entiendo que el reino de Dios domina sobre todos. Yo entiendo que Dios está sobre mi problema. Yo entiendo que Dios me está dando un puente para llegar. Y si Dios permitió que esta situación pasara en mi vida, es porque voy a cruzar al otro lado, porque no es un problema, sino es un puente. Y sabe que cuando usted mira el problema como puente, usted puede pasar sobre el problema, el abismo, el río que hay abajo. No importa lo que hay abajo, si su problema no es una carga y es un puente, usted va a pasar al otro lado. Y dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, sé vivir humildemente. Y ¿sabe? Eso me llama la atención porque Pablo tenía una actitud de que él era un camaleón. Usted sabe el camaleón que se acomoda al ambiente en el que está. Pablo, si llegaba donde un rey, era educado y sabía cómo comportarse. Si llegaba a una casita o una chocita donde no había gente del vulgo que se le decía en ese tiempo, él sabía cómo hablarles y ganarlos para Cristo. Él decía, al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, todo para ganarlos para Cristo. Y ¿sabe qué? Versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, por eso estoy enseñado. ¿Sabe por qué? Pablo nos enseña muchas cosas, porque muchos de nosotros, cuando tenemos un estándar de vida y usted tiene ese salario donde ganaba 50,000, 60,000 dólares al año, y usted decía, ahí, ¿no les ha pasado a usted? Cuando yo vine a este país, una de las cosas que me pasó tremendamente fue que yo estaba recién convertido. Es más, los primeros 3 meses yo les he dicho a usted que yo vine a este país y yo no me acerqué a la iglesia, y yo trabajaba en un lugar donde yo bajaba transmisiones de carros y las ponía. ¿Sabe cuánto me pagaban a la semana? Tenía yo 22 años, me pagaban 950 dólares semanales, casi $1,000 a la semana, y me lo daban cash. Y yo tenía dinero, pero como no estaba con Dios, dígame cuánto ahorré de ese dinero. Nada. Y ahora que tengo a Dios, quizás gano menos,
pero ahorro, pero tengo abundancia, pero sé administrar, porque es Dios el que da la sabiduría, porque es Dios el que da el entendimiento. Y Pablo aprendió que no eran las posesiones, él sabía vivir humildemente y vivir en abundancia. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo padeció hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido hambre aquí en los Estados Unidos? Hermano, no tenga pena, dígame, yo he padecido hambre aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por culpa mía. No porque Dios no me quiera prometer, no me quiera proveer. Porque cuando me he alejado de Dios, es cuando cometo errores y meto las patas, como dicen. El versículo dice, así que para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo. Muchas veces solo leemos el pasaje y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se llena la boca diciendo, todo lo puedo en Cristo. Pero para decir, todo lo puedo en Cristo, ¿qué fue lo que tuvo que vivir Pablo? Pasar hambre, tener necesidad. Para que Pablo dijese eso, tuvo que experimentar y ver la adversidad como un puente. Usted está viendo lo que Pablo está diciendo. Yo tuve necesidades, he aprendido a contentarme, a saber que Dios tiene el control y que Él domina sobre todo, y que después de todo eso yo sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La otra cosa, mi amado hermano, que Pablo aprendió es que podía tener contento, que podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en su debilidad. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Guárdelo, téngalo como un rema en su vida, hágalo para usted. Mire, dice, y me ha dicho, esto fue Dios que le dijo a Pablo, mire lo que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, diga conmigo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dígale al que está al lado suyo, cuando usted es débil, dígale que está al lado, cuando eres débil, ahí es que eres fuerte. Mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana, ahí yo quiero que entendamos algo. Pablo dice, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es darnos algo sin nosotros merecerlo. Dios le dice a Pablo, te doy mi gracia. Aquí tienes algo que tú no tenías, no te lo merecías y te lo doy y está sobre tu vida. Y dice esto, y eso es lo único que te tiene que bastar. Porque mi poder, porque en ese momento el poder de Dios se va a perfeccionar en ti. Y lo que dice el versículo dice, por tanto, después de que tú recibes la gracia de Dios y que recibes algo que no tenías, ahora, eso significa la palabra por tanto, tu actitud tiene que cambiar. Porque Pablo dice, de buena gana. Hay personas que siempre pasan en problemas o tienen una adversidad y ya enseguida empiezan a endiosar el problema, empiezan a hablar solo del problema, llaman al teléfono por eso del problema, ponen en Facebook acerca del problema, ponen en Twitter acerca del problema, ponen una foto en Instagram, aquí está ahí con el problema al lado. Usted se pone a hablar y solamente menciona el problema. Le voy a decir una cosa, ¿por qué usted no ve a Dios que está sobre el problema? Y dice la palabra, bástate mi gracia, me gloriaré más bien, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Este pasaje es hermoso, para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando yo cambio mi actitud y veo la adversidad como un puente, en ese momento el poder de Dios reposa en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire lo que empieza a decir, en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque muchas veces Dios sabe que solamente permitiendo una adversidad en tu vida, puedes dejar de creerte que lo sabe todo. Porque cuando estamos bien, Dios pasa a ser secundario. La otra cosa que Pablo aprendió es cuál era la fuente de que suplía todas sus necesidades. Y si tú quieres ver las adversidades como un puente y no como una carga, tienes que entender quién es tu proveedor. Uno de los nombres de Dios es Jehová
Jireh, y eso significa Él proveerá, Él te dará. ¿De dónde? No me pregunte, pero Dios le va a dar. Y que es lo que la Biblia dice en Filipenses. El mismo Pablo dice, mire cómo empieza. Pablo no dice el Dios de fulano, no dice el Dios de los judíos, el Dios que mataron los romanos. Pablo dice mi Dios, mi Dios. Y si tú no haces de Dios tu Dios, siempre será una carga y no un puente. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá, Él te dará. Dice, hay un canto que cantamos que dice, sendas Dios abrirá donde creas que no hay. Y eso tiene que ser una realidad en tu vida. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Otra cosa que Pablo aprendió es que podía confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos esposos fieles sabemos acá? Levanten la mano, sin miedo. Amén. Amén, hermano, ¿qué pasó? Esposo. Dije esposo. Ahora, ¿cuántas esposas fieles hay acá? Amén. Gloria al Señor. Mi querido hermano, qué bien se siente cuando uno sabe que tiene una persona fiel al lado de uno. Qué rico se siente cuando tú sabes que tu esposa es fiel y que no importa dónde esté y tú te vas a trabajar y te vas tranquilo y puedes estar confiado. Y ¿sabe qué? La fidelidad de nosotros en el hombre o en la mujer no debe depender de nuestro propio yo o de mis propias cosas o de mi propio carácter. Debe depender de la relación que ese hombre o esa mujer tenga con Dios. Usted debe de... ¿Sabe qué es lo que le va a tranquilizar a usted cuando vea a su esposa orando? Cuando vea a su esposa buscando de Dios, cuando vea a su esposa sirviendo a Dios, porque usted va a decir, quizás en la carne ella me puede ser infiel, pero como hija de Dios y Cristo viviendo en ella, nunca me será infiel. ¿Y sabe qué vio Pablo? Que Dios es fiel. Miren lo que dice Corintios, dice así, no os ha venido ninguna... Aquí les quiero explicar algo. Esta traducción, la Reina Valera, nueva versión internacional, no, en el original la palabra realmente que se usa no es tentación, es prueba. Y la traducción ahí falló un poco, porque la palabra que se usa es prueba, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y si usted busca la Biblia, Dios habla hoy, esa traducción de ese pasaje en específico es la más fidedigna, porque dice ninguna prueba. Pero dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Oiga bien, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba, la salida para que podáis soportar. Este pasaje lo que más me encanta es cuando dice que Dios es fiel, que no te va a dejar. Tú puedes Mire, usted puede decir, Señor, esto es mucho para mí. Dios sabe que no, porque Él dice que no te va a dejar ser probado más de lo que puedas resistir. Cuando estés pasando una adversidad, un problema, di, si Dios me permitió que yo pasara esto, es porque Él sabe que yo puedo resistir. Que Él sabe que yo puedo resistir. Él sabe que yo puedo encontrar consuelo en Él. Otra cosa, mi amado hermano, es que hay que valorar y ver más el destino que el camino. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando un corredor va corriendo en una maratón y está corriendo, él no está pensando, ay, mira qué bonitas las flores. Él no está pensando, ay, me va ganando esto, ay, me pasó. Él está corriendo y él no está diciendo, uy, ay, mira el pajarito. No, él no está diciendo eso. Él está viendo la meta. Él quiere llegar a la meta. Hoy estamos hablando con Rosmira, que amén, un colombiano ganó un tour, ¿verdad?
Sí, y los mira bien contento y todo. Yo no sé si usted ve el ciclismo, pero cuando los ciclistas están casi para llegar a la meta, empiezan a hacer unos sprints y a correr fuerte, y usted no los ve mirándolos a ellos uno al otro. No, ellos van firmes y quieren llegar a la meta. Él estaba viendo, Pablo nos enseña de que hay que ver siempre la meta. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En otras palabras, está diciendo Pablo, cada vez que tengo una adversidad, cada vez que tengo un problema, yo no me fijo en el problema, yo me fijo en la gloria y en el estar con Dios, en acercarme a Dios, en estar cerca de Dios. Porque Pablo era una persona que decía, es mejor irme con Dios que estar acá, pero por amor y por la causa de Dios, yo me quedo acá. Pero si me preguntan a mí qué quiero hacer, yo quisiera estar en la presencia de Dios, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, y donde toda lágrima que usted pase va a ser curada y protegida y consolada por Dios. Mire, cuando tenga un problema en su casa con su esposo, diga, no, allá en el cielo Dios te va a cambiar. Allá en el cielo usted va a ser diferente, no va a tener la mente, no va a pensar así como está pensando. Mi hermana siempre dice, es mejor tener paz que tener la razón. Y Pablo entendía que no era el camino, sino el destino. La otra cosa, mi amado hermano, que Pablo aprendió es que Dios consolidaría y cumpliría su propósito aún a pesar del problema o de la adversidad. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, que Dios es soberano y Dios hace lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Hay personas que están orando por sus esposos en esta iglesia o por alguien que quieren que esa persona llegue a Cristo. Yo le voy a decir algo. Si Dios determina que esa persona llegue a Cristo, lo va a traer como sea, aunque sea, y va a sonar feo esto, pero lo he visto en vida de personas. Lo he visto, una hermana oró en El Salvador, oraba por su esposo y oró por su esposo. ¿Sabe cómo llegó ese hombre? En silla de ruedas, sin 2 piernas. Porque tuvo que perder las piernas en un accidente de tránsito. Y a través del accidente de tránsito, él dijo, ya no puedo caminar. ¿Sabe qué era ese hombre? Era corredor. Y lo que le alejaba de Dios, Dios dijo, te lo quito. ¿Por qué? Porque yo te quiero conmigo. Y Dios, cuando dice algo y lo va a hacer en su vida, no importa cómo, lo hace. Y es mejor venir a Dios sin piernas que nunca venir a Dios. Es mejor venir a Dios sin piernas que nunca venir a Dios. Porque ¿de qué me sirven las piernas en el infierno? Lo que me importa es que mi alma esté con Dios en el cielo. Pero mire lo que dice. ¿Dónde dice Pablo eso? Pablo